Qué bueno verles. Podemos encender luces. Bueno, algunas mamitas sí están allá atrás aprovechando el espacio. La verdad es que creo que eso sí alivia un poquitico, especialmente para ustedes como papás. No estoy pensando en mí, la verdad creo que puedo luchar con concentrarme y que no desviarme, pero es genial que ustedes pueden estar allá en la parte de atrás con sus bebés un poquitico más tranquilos, si así lo desean. La verdad no es que tengan que ir allá, solamente es para que haya otra opción. Bienvenidos todos esta mañana, volviendo o continuando con el texto que hemos estado estudiando. ¿Recuerdan qué capítulo es? ¿Recuerdan? Estamos estudiando el capítulo 4 de Colosenses, ¿cierto? Y hemos dicho que esas últimas palabras o ese capítulo es el último capítulo de una carta que el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias o una de las comunidades de fe que obviamente él amaba y amaba a cada una de esas personas que estaban ahí. Y analizábamos varios nombres, pero uno de esos nombres que analizamos el domingo pasado era el Onésimo, ¿cierto? Y hacíamos énfasis en la maravillosa obra y el poder del Evangelio en la vida de este hombre, ¿no? Onésimo conoció de Cristo a través del apóstol Pablo, y de las primeras cosas que hizo fue ir y reconciliarse con el que ahora era su hermano. Y eso es maravilloso, maravilloso. Esa es parte del poder del Evangelio. Ahora, el poder del Evangelio, Cristo no vino para salvar matrimonios. Ese no es el propósito principal por el que Jesús vino. Pero ¿saben qué es maravilloso? Ver a personas salvas, dando pasos de obediencia, arreglando sus cosas. Eso es maravilloso. Es el fruto subyacente, no es el fruto principal. Es genial ver cómo personas que conocieron de Cristo y tenían problemas serios de economía, porque eran malos administradores, porque eran irresponsables con sus finanzas, ahora que tienen una perspectiva de Dios, toman decisiones diferentes. Y sí, Dios honra esas decisiones. Pero tenemos que recordar que el poder del Evangelio se manifiesta primeramente en rescatar almas que estaban vendidas al pecado, ¿ok? Todo lo demás es el fruto de, o el reflejo de un alma que ahora pertenece a Dios. Y eso es lo que hace Onésimo. Onésimo, movido por el liderazgo y por el papel del apóstol Pablo, va a donde su antiguo amo, a quien posiblemente ha dañado, ha robado, tal vez, de quien ha huido. Y la Biblia no nos dice la manera en cómo ahora Filemón ha aceptado otra vez a Onésimo. Pero yo creo que lo hizo. Y el amor de Cristo, o el sacrificio de Cristo en la cruz, no solamente reconcilia pecadores con Dios, tiene que reconciliar pecadores con otros pecadores. Y eso solo lo hace uno, y es Dios, y es Jesús a través del poder del Evangelio. ¿Y saben algo que no mencioné el domingo pasado, que me parece muy interesante? Algunas versiones dicen, cuando Pablo le escribe a Onésimo, a Filemón, y le dice, por favor recibe otra vez a Onésimo, yo sé que él te dañó, yo sé que tal vez te pudo haber causado dolor. Y Pablo dice, yo sé que él en otro tiempo te fue inútil. ¿Y saben ustedes lo que significa el nombre de Onésimo? Provechoso. Significa provechoso. Significa exactamente lo contrario, útil. Y saben eso, y lo voy a mencionar de paso, ¿saben qué me parece maravilloso? Que no importa nuestro pasado, incluso no importa tu presente. Todos fuimos creados para ser provechosos. Que nuestras conductas, que nuestras decisiones no nos permitan ser útiles para
para eso que nos es provechoso, es algo completamente diferente. Pero ante los ojos de Dios, todos somos un Onésimo. Porque fuimos creados para algo provechoso. ¿No es eso genial? Sí, pero en algún momento las decisiones que tomó Onésimo le impidieron gozar de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios había provisto para su vida. Y eso es interesante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Ahora, hay algo maravilloso aquí. Estoy simplemente retomando un poquitico de lo que vimos el domingo pasado. Me encanta pensar en el momento en que Onésimo conoció a Cristo por la predicación de Pablo. ¿Y por qué me encanta pensar en eso? ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo le había pedido a la iglesia que hiciera? Ayúdenme, por favor, no me hagan quedar mal y digamos que estos domingos que han pasado no han sido en vano, así que algo ha quedado ahí. Pablo está en la cárcel, está escribiéndole una carta a la iglesia en la que Pablo le pide a la iglesia que haga dos cosas muy, muy puntuales. ¿Recuerdan ustedes esas dos cosas? Pablo dice, oren por mí. Porque aquí en la cárcel, no para que Dios me abra las puertas de la cárcel y entonces yo pueda ir libremente por el mundo proclamando el evangelio, porque es que así es que es chévere. No, Pablo dice, oren por mí para que Dios me abra puertas aquí en la cárcel. ¿Saben dónde conoció Onésimo de Cristo? ¿No es eso maravilloso? La curiosidad me es suficiente para preguntarme, ¿será que Onésimo es fruto o el resultado de una iglesia que oraba fervientemente? Porque personas conocieran de Cristo a través de Pablo, aún cuando él estaba en la cárcel. ¿No es eso maravilloso? ¿Saben? Eso es impresionante. Ahora, Pablo también les decía, y esa es la segunda cosa que Pablo le pide a la iglesia. No solamente oren por mí, no solamente oren por el misionero, no solamente oren por el pastor, porque es que a veces creemos que solo ellos tienen que proclamar el evangelio. No, Pablo les dice eso, pero también Pablo les dice, ahora hagan esto, aprovechen ustedes las oportunidades que tienen en su entorno inmediato. Esas dos cosas. Ahora, eso me lleva a concluir lo siguiente. ¿Hay poder en la oración? Sí. Sí. ¿Hay poder en el evangelio? Claro que hay poder en el evangelio. Pero cuando se ora fervientemente por la salvación de otros, las cosas que pasan en la iglesia son maravillosas. Cuando esas cosas pasan, entonces vamos a ver amigos visitando nuestra iglesia, tomando la decisión de iniciar una vida con Cristo y, como cantábamos recientemente, no volver atrás. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra comunidad. Solo cuando somos conscientes de esa necesidad y la abrazamos y trabajamos para que eso ocurra. Vamos a hablar un poquitico más de eso en el tiempo de Creciendo Juntos. Pero eso fue gran parte de lo que vimos el domingo pasado. Ahora, retomando el texto de estudio, vamos a Colosenses, vamos allí. Si no tienes tu Biblia esta mañana o no tienes la aplicación, puedes seguirnos aquí en la pantalla. Vamos a Colosenses 4, versículos 2 al 14. Yo lo voy a leer en la NTV, así que posiblemente tengas algunas palabras diferentes en tu versión, pero el sentido es el mismo. Dice el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, es decir, para los que no conocen de Cristo, para los que aún no son creyentes, redimiendo el tiempo. Aprovechando el tiempo, comprando, buscando las oportunidades y no esperando que simplemente se den. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. A esas personas que tienen la cabeza inundada de tantas cosas que el mundo le ha querido implantar. A esas personas que nos preguntan, ¿quién tiene la razón? Porque es que hay 1000 religiones.
¿Cuál es la Biblia verdadera? Porque ustedes tienen una, pero me di cuenta que otras personas tienen otra. ¿Cuál es la verdad? Ustedes y yo necesitamos conocer tan bien la Escritura, la palabra de Dios, para hablarles a esas personas que están en esa nube de dudas y aclararlas a través de la palabra. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Recuerdan que hablamos de él? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y hasta ahí quedamos. Pero miremos el versículo 10, Aristarco. ¿Han escuchado ese nombre antes? Poco común, ¿cierto? Si van a poner un nombre bíblico a su hijo, este es bíblico, pero no es tan chévere. Aristarco, pero escuchen lo que Dios dice acerca de Aristarco. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Así como cuando uno se peleó con la familia, con el familiar, y se fue de la casa. Pero en un momento él quiso hacer las paces, pero algunos miembros de la familia todavía están resentidos. Y entonces ese miembro que procede por la paz o busca la paz en la familia dice, yo sé que él va a venir para esta Navidad, pero ¿por qué no hacemos una cosa así? ¿Por qué no confiamos en que ya él cambió, que fue transformado, que se arrepintió? Recibámoslo. Ese era el sentir. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, si él fuera a vosotros, recibidle. Versículo 11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que seáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque doy de él testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más? Y no los demás hermanos, sino Demas, ¿ok? Sin tilde. Sin tilde, el demás llevaría tilde en la A. Pero este es Demas, ¿ok? Un nombre también poco común. Albeiro Demas o Demas Albeiro. No. Por lo que vamos a entender de este hombre, creo que no sería un buen presagio llamar a alguien Demas. Empecemos por el nombre de hoy. Solamente vamos a ver 2 nombres esta mañana. Bueno, 3 nombres esta mañana, rápidamente. El primero de ellos es Aristarco. ¿Y qué se sabe, o bíblicamente qué se puede decir de Aristarco? Pues Pablo dice que fue su compañero en las prisiones. Es decir, estaba compartiendo prisiones con Pablo también. Y según Hechos, capítulo 19, versículos 28 al 30... entendemos esa realidad. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Ustedes recuerdan por qué la gente estaba alborotada gritando esas cosas? Porque la gente estaba creyendo en Jesús y estaba saliendo de su idolatría y ya no estaban comprando algunas cosas. Y entonces todas estas personas que fabricaban algunas imágenes de la diosa Diana, estaban tremendamente enojados, pero también preocupados porque su economía estaba cayendo radicalmente. Y entonces formaron un alboroto, y adivinen qué pasó. Algunos de ellos fueron presos. Ahora ustedes se imaginan un día como hoy, aquí tranquilos, tratando de meditar en la palabra de Dios, llega un grupo de personas y dicen, ustedes no pueden estar haciendo eso. Y ustedes no pueden estar haciendo eso por una sencilla razón. Porque ahora las personas están entendiendo que adulterar las facturas es malo. Resulta que ahora las personas de la zona están entendiendo que mentir
que adulterar un producto está mal. Y entonces vivimos en medio de una zona comercial y resulta que eso nos está trayendo problemas. Y entonces se juntan los empresarios de la zona, y no digo que los empresarios de la zona hacen eso. Por favor, entendamos. No quiero que Pichi sea apedreado. Pero esas personas enardecidas llegan un domingo y simplemente nos atacan y algunos de nosotros vamos a la cárcel. ¿Estábamos haciendo algo malo? No. Estábamos enseñando el camino correcto a las personas. Y cuando Cristo llega a la vida de alguien, esas cosas empiezan a ser transformadas y a ser cambiadas. Ese es el verdadero cristianismo. Y algunas de esas personas fueron llevadas presas. Escuchen el versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo. ¿Y a quién más? Y a Aristarco. Ajá. En esa ocasión él fue llevado preso. Dice: Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y eso es todo. No se sabe mucho más acerca a través de la Escritura acerca de este hombre. Pero ¿saben? Es suficiente. Cuando uno compara las dos historias o las historias que estamos viendo, uno diría: uy, tan chévere ser alguien más visible, ¿no? Tener un testimonio más llamativo como el de Onésimo. ¿Por qué no? Pero Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y cada proceso es diferente. Y cada historia es diferente. Conozco entre mis hermanos muchas historias. Y cada una es completamente diferente. Pero todas son maravillosas porque no es nuestra historia. Es la historia que Jesús escribió y que sigue escribiendo. Así que no sabemos mucho más acerca de Aristarco. Pero lo que pasó allí en Éfeso no fue nada pequeño. Fue grande. Y tal vez ese fue el momento en que Aristarco aprovechó el tiempo y las oportunidades que Dios le había dado. ¿Quién era Marcos? ¿Quién era Juan Marcos? Cuando ustedes piensan en Marcos en la Biblia, ¿en qué piensan? Los que de pronto tienen un poquitico más de recorrido en la Biblia, esas no son preguntas para corchar a nadie, ¿no? Acabo de decir que cada uno llevamos un proceso diferente, ¿no? Algunos llevamos años en el Evangelio, otros tal vez llevan semanas, meses. Pero cuando uno piensa en Marcos, piensa en el Evangelio, ¿cierto? Y pues sí, eso es así. Así como Marcos comparado con Aristarco, uno dice: ah, bueno, Marcos. Pues Marcos era sobrino de Bernabé también. Y Bernabé, Bernabé fue una persona muy, muy conocida también en la iglesia. ¿Saben? Eso es lo que dice Pablo también. Ustedes recordarán que Bernabé fue un hombre clave en los primeros pasos de la iglesia como seguidor de Cristo. Llama mucho la atención que Pablo añade esa observación, ¿no? Cuando él escribe a la iglesia, está hablando maravillas de todos. Está hablando de Onésimo, mi fiel colaborador y amado. Está hablando de Tíquico, también un fiel y amado hermano, colaborador. Y de repente cuando llega Juan Marcos, les dice: por favor, recíbanlo. ¿Qué había pasado con este hombre? Si ustedes recuerdan o si ustedes piensan en esto, ¿por qué haríamos ese tipo de recomendación? Bueno, yo les di la chiva antes, ¿cierto? Pero parece de entrada que no siempre las cosas con Marcos estuvieron en sus mejores términos, ¿cierto? Que algo había pasado y que ahora Pablo tenía que intervenir por Marcos ante la iglesia. Pues Marcos era un joven que había conocido de Cristo y que había comenzado a acompañar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje ministerial o misionero de Pablo. Pero debido a su fracaso, no de Pablo, no de Bernabé,
sino un fracaso personal de Marcos, terminó por decidir abandonarlos. Ahora imagínense que ustedes deciden empezar un plan. Y entonces están esas personas que se dicen, sí, vamos, con toda. Cuenten conmigo para las que sea. Con usted, así como Pedro. Si fuese necesario dar mi vida, la tienes como ofrenda. ¿Conocen personas así? Las conocemos, ¿cierto? Algunas de esas personas somos nosotros mismos. Fieles en cumplir promesas. Pero imaginemos que eso es lo que está pasando y Pablo empieza su viaje. Y están en uno de los momentos más críticos. De hecho, algunos estudiosos, porque la Biblia no nos da detalles de por qué Marcos terminó por abandonarlos a mitad de camino. Pero algunos coinciden y es como la posición la posición más aceptada, es que Marcos pudo haber terminado tomando esa decisión, uno, por el poco fruto que se veía hasta ese momento y el mucho sacrificio que estaba implicando, porque la persecución ahí fue demasiada. Parece que al ver poco fruto simplemente terminó por volver o regresar a la iglesia central que estaba en Jerusalén. ¿Por qué sabemos esto? Vamos a Hechos, capítulo 15. ¿Por qué sabemos de las decisiones que tomó este señor? Vamos a Hechos 15, versículos 36 al 41. El versículo 36 dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, pues su compañero de viajes, ese era el segundo viaje misionero, volvamos, esta vez para visitar a sus hermanos, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Genial. Si tú eres un nuevo creyente, necesitas involucrarte con la iglesia. Esta es una forma fundamental en la que vas a crecer. No hay crecimiento espiritual sano si no hay una familia, si no hay una iglesia que está ahí contigo. Versículo 37. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos o a Marcos, el mismo que leímos allá en Colosenses. Pero noten lo que pasa en el versículo 38. ¿Pero qué? Pablo, Bernabé, si ustedes son tan amigos, si ustedes están siguiendo el mismo espíritu, si ustedes están siguiendo el mismo plan, ¿cómo es que hay un pero? Un pero es un contraste. Un pero es dar la vuelta a la página, un pero es la moneda, la otra cara de la moneda. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. ¿Recuerdan ustedes quién era Bernabé para Juan Marcos? Era su tío. Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, pero Pablo se opuso. ¿De qué manera? Terminantemente. ¿Otras versiones? ¿Alguien tiene? En vez de terminantemente, ¿qué dicen otras versiones? ¿Alguien que me ayude? ¿No estamos trayendo la Biblia? A Pablo no le parecía bien. Otras versiones dicen que tal fue el disgusto o el altercado. Y saben, esto no fue un, ok, no, si tú estás bien, Bernabé, creo que está bien, puedes hacerlo. De pronto yo lo estoy viendo de otra manera. No, esto fue una discusión. O sea, esto fue un altercado fuerte. Fue algo que terminó por llevarlos a tomar decisiones que fueron cruciales. Dice, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso, sí, intenso. No fue algo menor, fue algo serio, que se separaron. Lamentable, ¿no? Dos hombres que Dios había usado de una manera tan especial en la cruzada evangelística que jamás se había visto. Dos hombres terminaron separándose. ¿Por la decisión de quién? De uno, que en algún momento simplemente dijo no más. Pero ahora estos hombres están separados.
Bernabé tomó a Juan, Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Creo que eso nos lleva a la pregunta inevitable. Y no es morbo. Creo que es una pregunta inevitable y no sé si ustedes ahora mismo la están haciendo. ¿Quién tenía la razón? ¿Será que Pablo tenía la razón? ¿O será que Bernabé tenía la razón? ¿Quién se equivocó? Porque estamos hablando que hubo una discusión no entre dos neófitos en la iglesia. Eran dos personas que tenían un peso impresionante en la iglesia. Y creo que la pregunta es válida para entender todo el contexto. ¿Quién estaba equivocado? Bernabé estaba equivocado. Pablo, porque nosotros conocemos a Bernabé, pero también conocemos a Pablo, ¿cierto? Bernabé, de hecho, fue quien introdujo a Pablo en el ministerio. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre Bernabé? Hijo de consolación. Hijo de exhortación. ¿Saben ustedes qué hizo Bernabé en los primeros pasos como creyente de Pablo? Sí. Consolarlo, exhortarlo. Ahora, ¿qué hombre? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a asumir la tarea de exhortar, de subirle el ánimo a un hombre como Pablo? Una tarea no para cualquiera. ¿Saben quién era Bernabé? Esa persona. ¿Creen ustedes que se había ganado el respeto de la iglesia? Yo creo que sí. ¿Creen ustedes que merecía la autoridad de la iglesia? Yo creo que sí. Ese era Bernabé. Bernabé, de hecho, fue uno de esos creyentes que en un momento vendió una de sus heredades. Y por favor, esa no es una cuña. Esas eran cosas que hacía la primera iglesia, los primeros creyentes. No es que tengamos que hacerlo ahora. Pero a voluntad, Bernabé fue uno de esos creyentes que vendió una de sus heredades y en un momento de crisis o necesidad de la iglesia puso todo lo que recibió por esa heredad para que la iglesia pudiera satisfacer sus necesidades. O sea, ese es Bernabé, un hombre que podríamos decir que era ejemplar, que era un referente en la primera iglesia o en la iglesia primitiva. O sea, era alguien reconocido, un hombre con una autoridad impresionante. Ahora, también conocemos a Pablo, ¿no? Y creo que de Pablo no necesitamos mucha presentación. Pero ¿quién tenía la razón? Nos ayuda un poquitico también ver lo que Marcos había hecho, ¿no? Porque cuando uno considera lo que Marcos terminó por hacer y uno entiende las implicaciones y lo que demanda el ministerio, uno dice, bueno, yo creo que Pablo tenía razón. ¿Sí o no? Especialmente si Marcos se había comprometido a acompañarlos. Así que de un vistazo rápido podríamos concluir que bueno, pues parece que Pablo tenía la razón. Marcos los había abandonado en un momento donde ellos los necesitaban. Algunos incluso se inclinan a pensar que Bernabé debió haber sometido la autoridad a Pablo, soportando esa idea de que Pablo tenía la razón. Por favor, todos aquí. Apoyando esta posición de que Pablo tenía la razón, algunos sugieren que Bernabé debió haberse sometido a la autoridad de Pablo, especialmente porque Pablo era un apóstol. Esos son simplemente pensamientos que se han desarrollado a través de la meditación y el punto de vista de muchas personas.
Y los que piensan eso también se amparan en los hechos mismos de Pablo y lo que pasó posteriormente a estas decisiones. Y apoyando esta posición o este punto de vista, también podemos o necesitamos analizar un texto más. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículos 12 al 13. Gálatas, capítulo 2, versículos 2 y 13. Notemos aquí una actitud que en algún momento mostró Bernabé, que podría darnos algo de luz. Dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, ¿qué pasó con Pedro? Pedro no quiso comer más con esos gentiles. ¿Por qué? Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. O sea, en algún momento Pedro llegó a encontrarse en una situación en la que llamamos doble vida o doble moral. Porque aunque entendía lo que debía hacer, por miedo, tenía un comportamiento delante de algunas personas de una forma, pero luego cuando estaba delante de otras personas actuaba de una manera diferente. Y noten la forma en cómo Pablo llama a ese sentimiento o a ese proceder. Versículo 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron ¿qué? La hipocresía, eso es ser hipócrita. De Pedro. E incluso Bernabé, el hijo de consolación, el hijo de exhortación, quien introdujo a Pablo en el ministerio y quien abogó por Pablo delante de los apóstoles para que entendieran que él era un hombre transformado, se dejó llevar por esa hipocresía. No es que esté abogando a favor de Pablo, es que estoy tratando de mirar las evidencias para tratar de encontrar una respuesta. ¿Saben a lo que eso me lleva? Y que es el punto de vista de algunos teólogos o estudiosos de la Biblia. Algunos ven estas cosas como decir, bueno, parece que Bernabé de una u otra forma tenía esta tendencia a darle lugar a lo que llamamos la sangre llama, ¿sí? Y algunos simplemente han concluido que muy seguramente cuando Bernabé tomó la decisión de estar en desacuerdo con Pablo es porque ¿quién era Marcos? Su sobrino. Y dijo, bueno, pues tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Bueno, la sangre llama. ¿Ustedes conocen personas que terminan tomando decisiones por familia? Ahí es donde yo digo, ahí es donde nuestra convicción tiene que pesar. Incluso nuestra vehemencia no es igual cuando estamos delante de algunos amigos que consideramos de una manera especial. Parece que en algunos momentos Bernabé podría desarrollar ese sentimiento o tenía esa inclinación. Pero ¿saben algo que me parece mucho más interesante? Es lo que dice la Escritura de manera puntual respecto a lo que pasó en ese día en que Bernabé y Pablo partieron caminos. Quiero que volvamos a Hechos, capítulo 15, versículos 39 y 40. Hechos 15, versículos 39 y 40 dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegaron a Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Quiero hacerles una pregunta, quiero que mantengas ahí por favor Samuel la diapositiva. ¿Notan ustedes alguna diferencia en cuanto a lo que la iglesia hizo respecto a Pablo y Silas y respecto a Bernabé y Marcos? ¿Notan ustedes una diferencia en el proceder de la iglesia? Algunos, y eso no está escrito más allá, es difícil que nosotros podamos entender porque no tenemos muchos detalles al respecto, pero llama la atención que cuando la iglesia despide a Pablo con Silas,
la iglesia lo encomienda. Y eso es especial. Es muy, muy especial. De hecho, ese es el patrón bíblico. Tú no sales como misionero sin el soporte de una iglesia. Y no estoy diciendo que entonces no pueden haber misioneros sin el apoyo de iglesias, no. Pero cuando Bernabé sale con su sobrino Marcos, no pasa lo mismo. Y estas cosas nos llevan simplemente a pensar o a contemplar la idea de que la decisión que Bernabé había tomado no necesariamente era algo que la iglesia avalara. Aún así, Bernabé quiso hacerlo. De hecho, algunos argumentan también que a partir de ese momento Bernabé desaparece significativamente de la historia, especialmente el relato bíblico. Podríamos concluir con facilidad que de pronto Bernabé era el que estaba equivocado. Sin embargo, eso no es lo que importa. No podemos quedarnos en eso, quién se equivocó, quién tenía la razón. Y vale la pena considerar otros textos y ver lo que pasó después y la forma en que terminó esta historia. ¿Saben? Por textos que nosotros vamos a estudiar un poco más adelante y por otros textos que no vamos a tocar acá, la historia termina con un final feliz. En donde ahora Pablo está escribiendo una carta. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia respecto a Marcos? Sí, recíbanlo. ¿Ustedes creen que un hombre que en un momento crucial tuvo el carácter para decir no voy, no lo llevo, no tiene ahora la autoridad para evidenciar los cambios en la conducta y en el proceder de un hombre a quien ahora mismo se atreve a recomendar? Yo creo que sí. ¿Saben ustedes quién hace esas cosas? Uno, Dios, a través de su palabra. Ese es el poder del evangelio. En algún momento Marcos maduró. En algún momento aprendió de sus experiencias. En algún momento creció espiritualmente. Eso es lo bueno de las pruebas, que nos hacen crecer. Aún si se llegó a equivocar, Dios en su gracia y su misericordia lo volvió al camino. Y no digo que tal vez estuvo separado, no sé, o lejos, porque parece ser que estuvo con su tío. Pero qué bueno que ahora Pablo puede decir, mira, les recomiendo a Juan Marcos. Así que eso es genial. Eso es un percance superado. Y es genial que pensar en que todas las cosas tuvieron un final feliz, un desenlace feliz. Y ¿saben? Más especial aún, lo que parecía en el momento ser una mala decisión, que yo creo que en principio lo fue, porque esa separación no debió haberse dado así, Dios lo usó para bien. Y antes que se dividiera, terminó por una multiplicación. Ahora eran 2 equipos misioneros haciendo el mismo trabajo, que lo más bonito es pensar cuando finalmente Dios los vuelve a unir. ¿Recuerdan ustedes las palabras de José a su hermano? Cuando ellos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y después de muchos años él tuvo la oportunidad de decirles aquí estoy, y ellos tenían miedo porque ahora él iba a cobrar revancha y se las iba a ajustar todas. Y él les dice, no teman, porque lo que ustedes planearon para mal, Dios lo ha vuelto para bien. Eso nos recuerda que aun cuando nos equivocamos en nuestras decisiones, Dios en su misericordia puede hacer algo diferente de lo que nosotros y lo que nuestras acciones merecieran. Pero ¿saben? No todo termina de esa manera. No todas las historias y las discusiones terminan de esa manera. Quiero que analicemos un nombre más esta mañana. Vamos al capítulo 4, versículo 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más?
Y demás hermanos no, y demás. Y quiero concluir esta mañana con este nombre. Y para entender un poquitico más respecto a este nombre, quiero que vayamos a la segunda carta a Timoteo, otra carta que también Pablo escribe, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 12. Y yo sé que es harto texto, pero vamos a leerlo completo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 12. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. La buena enseñanza necesita cada vez de más paciencia. Versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar, por oír. Esto parece que es lo que más importa en muchos círculos hoy en día. Y no me refiero solamente a lo que se dice desde el púlpito, sino en muchos ambientes. Versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y noten lo que dice el versículo 6. El versículo 6 tiene un tono especial, o muy personal, muy sentido, muy profundo. En cuanto a mí, o sea, Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y el versículo 9 dice, Timoteo. Y póngale sentimiento a esas palabras, por favor. Timoteo, por favor, venlo más pronto. Piensa en un hombre ya de avanzada edad, encarcelado por obedecer a Cristo. Uno de esos hombres que tal vez en algún momento de su vida cantó No vuelvo atrás, al igual que nosotros cantamos esta mañana. Y se está quedando solo. Es la recta final de su vida. Y le está diciendo a uno de quienes fueran sus discípulos más preciados, por favor, ven a verme, ven a visitarme, ven a verme pronto, lo necesito. Versículo 10 dice, Demas me abandonó. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba Demas en Colosenses? Estaba con ellos. Y no se dice mucho acerca de Demas, pero estaba ahí. Y cuando Pablo dice Demas me abandonó, ¿ustedes creen que era simplemente la palabra abandono para darle un título a lo que quería expresar? No. En algún momento Pablo se sintió abandonado. Demas me abandonó. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste de esa historia? La razón por la que Demas lo abandonó. Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Wow. Y quiero que antes de leer el siguiente versículo, los siguientes versículos, nosotros pensemos en lo siguiente. Hay muchas razones por las que nos pueden abandonar. Hay muchas razones por las que la gente va y viene de una iglesia o de una comunidad de fe. Algunas porque nos queda ahora la iglesia más cerca. Algunas porque me enteré y el Espíritu Santo me guió a comprender que definitivamente en mi iglesia no estaban enseñando la Escritura como debe ser.
Algunos salen de nuestras iglesias porque cambiaron de país, porque cambiaron de barrio, porque cambiaron de ciudad. Algunas personas y familias salen del seno del que ha sido su iglesia, su comunidad de fe, por años tal vez, porque simplemente Dios los llamó a cumplir un trabajo misionero puntual. Y todas esas cosas están pasando, pero también tenemos este triste ejemplo de creyentes que ahora ya no están en una comunidad de fe porque sí volvieron atrás. Y eso es lamentable, eso es triste. Entendiendo eso, quiero que continuemos la lectura, porque parece que no es que Pablo dice, Demas me abandonó, sino que el abandono de Demas tiene una connotación especial, porque parece que todos se han ido. Pero cuando Pablo se refiere a Demas, el sentimiento es diferente y es de abandono. Noten ahora lo que dice el versículo. Voy a leerlo desde el 10. Demas me abandonó porque amo más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Pues se fue a Tesalónica. Pero ¿qué pasa con los demás? Crescente se fue a Galacia. Bueno, también se fue, pero es una huida diferente. ¿Me hago entender? Y Tito, ¿a dónde? A Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo, todavía, ahí. Pero noten lo que sigue. Trae a Marcos. Wow. Siempre las historias tienen un antes y un después. Ahora Pablo le dice a Timoteo, por favor, traiga consigo a Marcos, lo necesito. Él me es útil. Problema resuelto. Problema superado. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre un evento y el otro. Problema resuelto. Eso es genial. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de mucha ayuda en mi ministerio. Y luego termina diciendo, a Tíquico lo envié a Éfeso. Sin duda es un momento de mucha nostalgia y quizá de despedida en la vida de Pablo. Cuando le dice a Timoteo, ven a verme pronto. Cuando usa palabras como solo Lucas está conmigo. Y yo pienso en estas cosas y digo, qué triste que tengamos que leer esas cosas, ¿no? Qué triste que tengamos que leer acerca de un hombre que en algún momento estuvo incluso acompañando a Pablo y a estas personas que estaban haciendo la obra de Dios, pero simplemente se fue y ya no está con ellos. Porque amó más a este mundo que las cosas de Dios. Y no es que las cosas de este mundo sean malas, pero cuando se le dan el primer lugar por encima de Dios, pueden traernos serios problemas a nuestra vida. Pero qué bueno que podemos leerlas. ¿Ustedes se imaginan lo que haría la iglesia, usted y yo, con esos sentimientos de frustración cuando de repente una familia nos dice, vamos a salir de la iglesia? Yo les puedo decir cuál es mi sentimiento. Y si se los digo, no es para que ustedes se sientan atados, porque yo creo que Dios hace cosas y está bien, Pero ustedes se imaginan lo que eso pesaría en nuestros corazones si es que solo pasa en nuestra comunidad de fe. Pero tal vez Dios por eso mismo dejó eso escrito. Para que nosotros entendamos que de una u otra forma, mientras estemos en esta tierra, esa es parte de la dinámica del reino aquí y ahora. ¿Cuánto más sería difícil luchar con esas cosas en estos tiempos donde la deserción de las iglesias es algo normal?
Y cuando hay gente de allá para acá y de aquí para allá. Me encantaría leer en algún momento de la Escritura, de las palabras de Pablo, que le dijera a la iglesia, por favor, reciban a Demas. Pero ¿saben una cosa? No tenemos esa lectura. Y no la tenemos, puedo pensar por dos razones. Uno, porque tal vez los escritores que Dios usó para traernos esas palabras a nosotros no lo consideraron relevante. O tal vez no vivieron lo suficiente para verlo realidad. O tal vez porque definitivamente Demas nunca volvió a su congregación. ¿Saben eso qué significa? Primero les voy a decir qué no significa. Eso no significa necesariamente que Demas no era un creyente auténtico. No podemos decir eso. Y yo quiero creer que este hombre fue una persona que en su momento aceptó a Cristo en su corazón, que con toda seguridad, porque ya han pasado varios añitos, tuvo que haber muerto, que con toda seguridad ahora está disfrutando de la gloria de Cristo. No significa que entonces él no era un hijo de Dios, no necesariamente. Pero lo que sí significa y lo que podemos aprender de esto es que a veces preferimos, como creyentes, ser creyentes anónimos. Ser creyentes que han decidido vivir el evangelio solo para ellos, por temor a ser perseguidos, por temor a ser rechazados o por miedo a perder algunos privilegios, entre comillas, que el mundo nos ofrece a expensas de proclamar el glorioso plan de Cristo. Duele ver soldados desertar, sí. Duele ver hermanos volver atrás. Pero la pregunta que ahora nos debemos hacer nosotros, que aún permanecemos en pie y que como cantamos hace un momento, no vamos a volver atrás. La pregunta sigue vigente y es cómo está nuestro corazón respecto al llamado de proclamar el mensaje del evangelio. Tenemos que recordar que estas últimas palabras obedecen a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia y recordando a la iglesia como objetivo principal por lo que ellos están aquí o estaban ahí y por el que nosotros estamos aquí, que no es otra que predicar el evangelio. La pregunta es ¿cómo estás viviendo el evangelismo en tu vida? El evangelismo no es otra cosa que proclamar el mensaje de Cristo. Yo quisiera que tomáramos un momento para orar. Este es un momento entre tú y Dios y nadie más. Yo quisiera que pudieras meditar por un instante en la historia de Onésimo, ese hombre que meditamos al principio, cuya vida estaba rota. De hecho, estaba en la cárcel física. Pero allá en la cárcel, él conoce de Cristo. Y Cristo no solamente rompe esas cadenas físicas, sino que rompe las cadenas del pecado, del poder del pecado. Porque Onésimo ahora conoce de Cristo y tiene una seguridad eterna. Y ahora Onésimo empieza a colocar o a tratar de colocar las cosas en orden en su vida. No porque arreglar las cosas para acercarse a Cristo sea el orden, sino todo lo contrario.
Yo me acerco a Cristo, Él me recoge con todos mis pedazos, mis rollos, mis problemas, mis fracasos. Y entonces después de haber solucionado mi problema serio, mi problema de raíz, el que importa, por el cual Él vino a dar su vida, que es mi situación espiritual delante de Él, mi problema de pecado. Entonces Onésimo empieza a arreglar las cosas. Y ese es el orden. Y tal vez tú has estado tratando de hacer lo mismo por días, meses, por años, y no te resulta. Yo quiero decirte esta mañana que el orden de las cosas no es arreglar lo que está mal en tu vida y que se ve. Tal vez es arreglar eso que no has logrado ver, que es tu situación delante de Dios. La situación de cada uno de nosotros delante de Dios es que somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Él y que por eso Cristo vino a morir en una cruz para darnos esa salvación que solo Él puede darnos. Y usted y yo, cuando abrimos nuestro corazón y reconocemos nuestro pecado y reconocemos el poder del sacrificio de Cristo en la cruz para perdonar ese pecado, Dios nos dice que ya no nos ve más como pecadores, sino como hijos amados en Él. Y si tú no has entendido esta realidad y no has dado este paso y no has abierto tu corazón a Jesús, y quieres hacerlo esta mañana, yo quiero pedirte que lo hagas. Y aquí hay personas que estamos dispuestas a guiarte a la luz de la palabra en ese paso. Esa es la decisión más importante que puedas tomar en tu vida. Porque puede que tu vida esté bien, que goces de un excelente matrimonio, que goces de finanzas excelentes, que seas un excelente jefe, que seas un excelente empleado. Pero con todo eso Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Así que si tú quieres solucionar tu problema de pecado esta mañana delante de Dios, yo te pido que levantes tu mano. ¿Hay alguien? ¿Alguien con mano levantada pueda decir esta mañana: yo quiero que me hablen un poco más de esto? Me gustaría poder hablar más de esto. Levanta la mano. ¿Hay alguien? Mi Señor, tal vez mi vida no es como la de Onésimo. Tal vez mi pasado no era como el de Onésimo, humanamente hablando. Tal vez mi problema era peor que el de Onésimo, porque yo sí me consideraba bueno. Pero gracias por ayudarme a ver mi pecado un día y mi necesidad de ti, de un Salvador. Gracias por pagar el precio de mi pecado en la cruz y gracias por darme la seguridad de pasar una eternidad contigo. Ahora yo te ruego, Señor, que ese sentimiento, que recordar esas cosas sea lo mismo que me lleve a pensar en aquellos que aún no han entendido esa verdad y que no me dejes tranquilo cuando estoy cómodo con esta verdad. Gracias por tu palabra esta mañana y por cada uno de mis hermanos y amigos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a través de la misma. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos. Damos gracias al Señor por su palabra hoy nuevamente. De verdad que muy buena. Y eso me alegra mucho, de verdad. Bienvenidos a todos. Hay personas nuevas. Bueno, creo que no veo nuevos, pero veo algunos que no había visto hace tiempo. Carlos y su esposa, no recuerdo cómo se llama. Bienvenidos. Gracias por visitarnos nuevamente y son bienvenidos siempre, siempre, siempre. Esta es su casa, así que pueden venir cada vez que quieran. Espero que lo que hoy Dios habló, pues también pueda llegar a sus corazones.
Unos anuncios rápidamente. Grupos de conexión, todavía no tenemos fecha. Pedimos que por favor estemos orando por esto, pero para que lo tengan ahí presente. También tenemos la zona, de igual manera. Estemos orando para que el Señor nos guíe cuándo comenzar. Tenemos eso, pero no todavía. La semana que viene, las personas quienes somos miembros de asamblea, tenemos una asamblea extraordinaria cerrada, es decir, que solamente es los miembros de la asamblea. Los otros que no son miembros no pueden estar, pues pueden estar en el tiempo normal de café, todo lo demás, pero luego sí tienen que salir, para que lo tengamos presente tanto los que son miembros y los que no son.